Muy buenas noches, abogado. Buenas noches, compañeros. Mi nombre es Andrea Alvarado y el día de hoy yo les voy a hablar un poco sobre las obligaciones. La obligación romana nace o surge dentro del tiempo arcaico, dentro del terreno de los delitos. Originalmente, la comisión de un delito hacía surgir a favor de la familia de la víctima y de la víctima un derecho de venganza, el cual mediante una composición podía transformarse en el derecho de la víctima y de sus familiares el poder exigir la presentación del culpable o de algún familiar del culpable. Como garantía del cumplimiento de tal presentación, un miembro de la familia del culpable quedaba obligatus. Obligatus significa o quiere decir atado. En la domos de la víctima como una especie de rehén. Domus significa casa o vivienda. Entonces, haciendo un pequeño resumen de lo que expliqué anteriormente, para como garantía del cumplimiento de tal presentación, un familiar del culpable quedaba como rehén en la casa de la víctima. Por lo tanto, la obligación antigua se podría decir que es como una atadura en garantía de cumplimiento de presentaciones nacidas de los delitos. Ahora les voy a hablar un poco del concepto de obligaciones. Este es la definición más clásica. Entonces, ya desde el antiguo derecho romano se venían dando varias definiciones, pero como mencioné anteriormente, yo daré la más clásica. En este caso es la que se extrae de las instituciones justinianas, que nos dicen que las obligaciones, la obligación es un vínculo jurídico que nos constriñe a la necesidad de pagar alguna cosa conforme a la ley de nuestra ciudad. Creo que es algo que no ha cambiado, cada delito se paga o se cumple con respecto a siguiendo las leyes que hay en cada ciudad. Ya para finalizar con mi presentación y dando una pequeña definición de la obligación, por obligación nosotros entendemos a todos aquellos derechos que una persona tiene o tenía de exigir a otra en cuanto al cumplimiento de una acción o el pago de alguna cosa. Por lo que también esto se podría llamar como derechos de crédito. Este concepto de exigibilidad jurídica de los derechos se tiene sobre las personas es una de las innovaciones propias del derecho romano, al menos respecto al derecho occidental moderno. También pude ver que las obligaciones representan un vínculo entre un acreedor y un deudor que el derecho reconocía mediante las acciones judiciales. Creo que esto es todo de mi participación. Ahora los dejo con mi siguiente compañero. Voy a compartir un breve concepto sobre lo que son las obligaciones en el viejo derecho romano. Las obligaciones, los elementos de las obligaciones, el contenido de las obligaciones, la clasificación y la división de las obligaciones. En el viejo derecho romano las obligaciones era la sujeción en que se colocaba a una persona libre para garantizar la deuda que había contraído ella misma o por otra persona. Un caso típico o como caso típico era la práctica de un préstamo seguido de un nexo por el cual el deudor se entregaba en prenda al acreedor hasta que con su trabajo o por intervención de un tercero extinguía la deuda u obtenía su libertad. Es decir, esta persona, el deudor, tenía que pagar, tenía que trabajar fuerte físicamente para poder pagar la deuda que había adquirido al acreedor, o venía otra persona para
pagaba la deuda, pero esta persona pasaba a ser esclavo de esta otra persona y tenía que continuar en esclavitud, pagando su trabajo con las condiciones del acreedor para poder lograr obtener su libertad. Los elementos de la obligación: tenemos el acreedor, tenemos el deudor y tenemos el objeto. El acreedor es un sujeto, podemos decir que es un sujeto activo. Puede haber uno o varios acreedores. Pertenecen al derecho de exigir del deudor la prestación que el objeto de la obligación, el derecho civil, como derecho civil, le da como sanción de su crédito una acción personal. Es decir, que es la facultad de dirigirse a la autoridad judicial para obligar al deudor a pagarle lo que le debe. Tenemos al deudor, un sujeto pasivo. Ya habíamos dicho que el acreedor es un sujeto activo. El deudor es un sujeto pasivo. Es la persona que está obligada a pagar. Es la persona que está obligada a pagar esta deuda. Y puede haber también varios deudores y varios acreedores. Así como hay varios acreedores, hay varios deudores. El objeto es la obligación que consiste siempre en un acto que el deudor debe realizar en provecho de acreedor, y los jurisconsultos romanos lo expresaban perfectamente por medio de un verbo, cuyo sentido es muy amplio, que comprende una extensión. Para garantizar, esto lo hacía el acreedor para garantizar al deudor que tenía la obligación de cumplir con esa deuda, tanto como trabajo o con una tercera persona. Bueno, entonces ahora vamos a pasar al contenido de la obligación, que sería dar, en latín sería dare, es hacer propietario o construir un derecho real, rendir o prestar servicios. Tenemos el hacer, sería facere, todo acto que implique observar un determinado comportamiento que comprende la extensión y el devolver de una cosa a su propietario. Tenemos el prestar, que sería praestare, que responde de algo o garantiza algo para designar el objeto de la obligación. Se habla generalmente de la prestación que objetivamente determina y tiene un carácter patrimonial. La clasificación de las obligaciones se clasifican en naturales y civiles. Las naturales son aquellas que no están provistas de una acción civil, pero que sin embargo producen algunos efectos de derecho. Los efectos: tenemos la obligación natural, no daba al acreedor ninguna acción, por lo cual no podía exigir su cumplimiento. Tenemos otro tipo de efecto que excluía la condición indebite. El deudor que había pagado no podía repetir porque había pagado ya una deuda. O sea, que si el deudor le pagaba al acreedor su deuda, esta persona no estaba obligada a pagar la misma deuda 2 veces. Podía garantizarse como prenda e hipoteca se podía garantizar como una prenda o como una hipoteca. También era susceptible de compensación. Con ella podían excepcionarse. Si el acreedor era demandado por una acción civil y por una cantidad mayor a la recibida, podía excepcionarse por la compensación o mediante el exequio doli a su deudor natural que lo persiguiera como la acción civil. Las obligaciones civiles son aquellas que conllevan una acción que demanda su cumplimiento. O sea que esta persona también tenía como parte de derecho a que el acreedor no se tratara de pasar o no cobrara más de lo que era de la deuda, como en forma de aprovechamiento. Las divisiones de las obligaciones pueden dividirse
de la siguiente manera. Las obligaciones de derecho civil y de derecho de gentes eran obligadas las derivadas de los contratos sancionados por el derecho quiritario y el derecho de gentes, las que se originaban en contratos reconocidos por este derecho, comodato de compraventa. Bien, para continuar con lo que es el derecho de las obligaciones, vamos a repasar lo que es un breve concepto, el cual es el derecho de las obligaciones, o también llamado el derecho patrimonial pasivo. Es una rama del derecho civil, es del área civil, que estudia la obligación jurídica, sus fuentes, clases, efectos y vías de extinción. Bien, como antes mencionábamos lo que son las fuentes de las obligaciones, tenemos que estas son los hechos jurídicos que les dan origen a lo que son a los actos civiles. ¿Y cuáles son ejemplos de fuentes de obligaciones? Hay varios, pero entre ellos los más principales son los contratos que se realizan entre un vendedor y un comprador, o deudor y acreedor, etc. Los cuasicontratos, los delitos, los cuasidelitos y la ley. En cuanto a la obligación o la estructura de la relación obligatoria, están varios aspectos. Entre ellos están los sujetos, el vínculo jurídico y la prestación, sus requisitos y la primordialidad de la prestación. En las obligaciones naturales también se refiere a lo que es un planteamiento en el derecho romano y actualmente en lo que es el derecho moderno, los cuales los planteamientos doctrinales son aquellos posibles casos de obligación natural que actualmente se encuentran en nuestro Código Civil, y entre ellos pues se encuentran varios aspectos, como ser las deudas basadas entre los contratos del acreedor y el deudor, el pago de los intereses no estipulados en el contrato de dicho préstamo, la deuda prescrita y la justa causa del Código Civil. Y también cabe recalcar que existen varios tipos de clases de obligaciones, y una de ellas están las obligaciones, las cuales se dan lo que es por prestación. Y esta a su vez también se subdivide en algunas obligaciones divisibles e indivisibles de las obligaciones alternativas y las obligaciones facultativas en el derecho. Otro tipo de clases de obligación son aquellas obligaciones que se dan por razón de especialidad de préstamo y se subdividen a su vez pues en otras, las cuales son: la primera, las obligaciones pecuniarias y su importancia en el derecho de las obligaciones; la segunda, el riesgo de la devaluación monetaria y su incidencia, lo que es en el régimen de las obligaciones; la tercera se da por lo que es la obligación de intereses; la cuarta en las obligaciones líquidas e ilíquidas; y la quinta en la obligación de dar o rendir cuentas. También existe otro tipo o clase de obligación, la cual es por razón de los sujetos, que a su vez también se subdivide en sus varios tipos. La primera es en el fenómeno de la pluralidad de los sujetos en la relación obligatoria; la segunda en el régimen jurídico de las obligaciones mancomunadas; y la tercera en las obligaciones solidarias o su naturaleza jurídica, y esta se subdivide en tres, las cuales tienen las diversas clases de solidaridad jurídica. La primera es la solidaridad de acreedores; la segunda, la solidaridad de los deudores; y la tercera, lo que es mancomunada o una solidaridad o sociedad mixta entre acreedores y deudores. Bien, cabe recalcar, ¿verdad?, que en el derecho de las obligaciones existen lo que son ciertas normas o para regir lo que es el pago de los cumplimientos de las obligaciones, y las cuales se tienen varios tipos de consideraciones, entre ellas como el efecto o el pago normal de la obligación y su principal causa de extinción, que a su vez intervienen o incluyen varios aspectos, como ser las personas que intervienen en un determinado pago, el objetivo del pago, el objeto del pago y el tiempo
tiempo establecido en que ha de realizarse los dichos pagos, a su vez también como el lugar, el gasto y la prueba del pago. También existe varias cuestiones como ser la imputación de pagos o el pago hecho por cesión de bienes o la dación adjudicada en diversos pagos. En el incumplimiento de las obligaciones a su vez también incluye en varias causas como ser la lesión o violación del crédito y el cumplimiento de la obligación, la responsabilidad por culpa del deudor, la responsabilidad procedente del dolo, la culpa o culpabilidad, negligencia del deudor como fundamento de su responsabilidad de incumplimiento no imputable al deudor. También existe otro tipo para lo que es las causas de las obligaciones, de la extinción de las obligaciones. Incluye la imposibilidad sobreventoria, la imposibilidad parcial, la transitoria y la remisión o condonación de la deuda. A su vez también como la compensación y la novación, lo cual conlleva o incluye lo que es una modificación de las obligaciones, entre ellas la modificación subjetiva por cambio del deudor o a su vez por cambio del acreedor. Gracias. ¿Qué tal, abogado? Mi nombre es Pavel Vázquez y yo les voy a hablar sobre el derecho de las obligaciones. Las obligaciones admiten diversas clasificaciones y yo les voy a hablar sobre 3 de ellas: obligaciones civiles y naturales, civiles y pretorias, y divisibles e indivisibles. Las obligaciones civiles son aquellas que dan acción para exigir su cumplimiento. En cambio, las naturales son aquellas que no dan acción para exigir su cumplimiento, pero que una vez cumplidas, las dos dan derecho para retener lo que se ha pagado o lo que se ha dado en virtud de ellas. Aún así, no hay que confundir la obligación natural con el puro deber moral, por las siguientes razones. Puede también la obligación natural novarse, esto es, cambiar el sujeto, el objeto o el vínculo de la obligación. En cambio, el deber moral no admite novación. La novación, como dice nuestro Código Civil, es la sustitución de una obligación a otra anterior, lo cual queda por tanto extinguida o desaparecida. También, la obligación natural puede caucionarse, esto es, admite garantía o caución como la prenda, la hipoteca, la fianza, etc. Como obligación natural tenemos las siguientes: las que existen entre los padres y los hijos de familia. No podía el padre cobrar al hijo, ni el hijo cobrarle al padre, pero se facultaba el que recibía para retener lo que habían pagado. La obligación natural establecida por el Senado consulto macedoniano, que determinaba que el hijo de la familia que contraía préstamo no estaba obligado a pagar. Ahora B, obligaciones civiles y pretorias. Esta clasificación se relaciona con la extinción por la prescripción en el antiguo derecho romano. Las obligaciones civiles eran imprescriptibles y las pretorias eran prescriptibles. Con Justinianos todas las obligaciones se hicieron prescriptibles. La prescripción extintiva era una intuición propia del derecho de gentes y desconocida por el derecho civil romano. Los pretores, morigerando el derecho civil, aceptaron la prescripción extintiva respecto de aquellas personas que, siendo deudoras, hablan permaneciendo en situación de que no se les cobrará durante un largo tiempo. Y terminando con obligaciones determinadas e indeterminadas. Las determinaciones e indeterminaciones se refieren al objeto de la obligación, el cual debe ser determinado específicamente o genéricamente, porque la obligación es un vínculo entre personas, una de las cuales debe dar o hacer una cosa respecto de la otra. Si no se determina lo que se dará, hará o no hará la obligación, sería imposible de establecer como el objeto de la obligación. Tiene que ser determinado específicamente, genéticamente. Tiene que las obligaciones determinadas son aquellas que tienen un objeto específico o un cuerpo cierto, en tanto que las obligaciones indeterminadas son las que tienen un objeto genérico, por lo que no se puede hablar sino de una indeterminación relativa. Muchas gracias, eso sería todo. ¿Qué nos dicen las obligaciones en general? La construcción que los romanos hicieron de las obligaciones representa uno de los temas que más influencia van a tener en el derecho occidental posterior. A diferencia de otros pueblos donde todo lo relacionado con este tema
aparece con un grado más o menos acentuado de indefinición y primitivismo. Los romanos construyeron una noción de obligación muy robusta y clara, la cual fue capaz de dotar a los negocios que se realizan de una seguridad admirable. También tenemos que tener en claro el concepto de obligación. El concepto de obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona denominada deudor, ésta se encuentra constreñida a tener que cumplir una determinada prestación a otra persona que es denominada acreedor. Dos extremos, tenemos al acreedor y al deudor. La noción de obligatio, del vocablo derivado de ligare, que significa unir y atar, esto viene de la idea de un vínculo, de una atadura. Por otro lado, la evolución de la obligación romana nos dice que las obligaciones más antiguas son aquellas que tienen su fuente en hechos ilícitos, es decir, que resultan de la comisión de un delito, pero haciendo referencia a los delitos privados y no a los delitos públicos. También en el derecho antiguo se conocieron algunos ritos jurídicos capaces de crear situaciones jurídicas por ende. En realidad fueron más bien pocas, pudiendo mencionarse dos, entre estas el nexum y la esponsio. El nexum, ¿qué es el nexum? El nexum es un acto por aes et libram, es decir, utilizando el rito del cobre y la balanza. Este rito debía suceder en presencia de no menos de 5 testigos y su contenido resulta bastante oscuro, aun cuando parece ser una situación bastante controvertida, que el deudor era el que hablaba y se comprometía a pagar la deuda. Lo cierto es que si no pagaba, el acreedor podía y debía ejercitar contra él la manus inectio. La esponsio, pues la esponsio era un rito contractual verbal, cuyo contenido originario se le vincula a la religión, que consistía en una pregunta: ¿espondes? ¿Qué significa te comprometes? Seguida de esta una respuesta que era espondio, me comprometo. La clasificación de las obligaciones. Podemos distinguir las obligaciones de acuerdo a cómo sea el vínculo, cómo sean los sujetos o cómo sea el objeto. Por el vínculo están las obligaciones civiles y naturales. Lo normal de una obligación es que esté protegida por un actio, de tal modo que cuando no se cumpla con dicha prestación se puede demandar su cumplimiento. También están las obligaciones civiles y honorarias. Las obligaciones civiles son aquellas que reconocen su fuente en el ius civile y en consecuencia resultan protegidas por un actio civilis. Estas obligaciones eran las más importantes en el derecho antiguo. Se distinguían de las demás porque en la redacción de la fórmula debía incluirse la palabra oportere, que esto significa es necesario dar, hacer o poner a disposición. También están las obligaciones de derecho estricto y buena fe. Por los sujetos que estos prevén la existencia de una pluralidad de acreedores de aspecto activo o de una pluralidad de deudores aspecto pasivo. E incluso en algunos casos ambas situaciones se dan al mismo tiempo. No podemos decir que no. Están las obligaciones pactarias, que se trata de una pluralidad de acreedores. Una de estas puede y podrá exigir la parte que le responde en la obligación. Entre ellas tenemos muchas más. Están las obligaciones cumulativas, las obligaciones solidarias y las obligaciones ambulatorias, entre otras. Fuentes de las obligaciones. Son aquellos hechos jurídicos a los cuales el derecho romano atribuye la facultad de hacer surgir el vínculo obligacional entre dos o más personas, para que exista una medida procesal y ejercitar una acción. Las fuentes de las obligaciones fueron aumentando de acuerdo al desarrollo económico de la sociedad romana.
Las fuentes se clasifican en dos: clasificaciones de Gallo y clasificaciones de Justiniano. Clasificaciones de Gallo. En sus institutos, cuando se refiere a las fuentes de las obligaciones, dice: toda obligación nace de un contrato o de un delito. Ambas fuentes generan obligaciones que nacen de actos lícitos, que son los contratos, o de actos ilícitos, como los delitos. Los actos son lícitos cuando la conducta de las partes concuerda con la intención del legislador. En cambio, son ilícitos cuando contraviene la intención del legislador. Además, habrá que tener en cuenta que los contratos generan obligaciones que son productos de actos voluntarios, no así en los delitos cuyas obligaciones provienen de actos involuntarios. ¿Cómo se clasifican las personas según Gallo? Comienza diciendo que los hombres pueden ser libres o esclavos. Los esclavos son tratados como cosas y las personas libres podían ser los ciudadanos romanos o peregrinos según poseyeran la ciudadanía romana, situación que después de la libertad era la más preciada. Clasificaciones de Justiniano. A esta clasificación se le critica al ser incompleta, ya que no figura otras fuentes como la ley, el abuso del derecho, entre otras. Aquí se encuentran explicadas las figuras de Gallo. También tener en cuenta que existen 4 fuentes justinianeras, que es el contrato, el delito, el cuasicontrato, el cuasidelito. El contrato puede definirse como un acuerdo entre varias personas que tiene por objeto producir una o más obligaciones civiles. El delito es un hecho humano contrario al derecho y castigado por la ley. El cuasicontrato es una figura parecida al contrato por su licitud y sus consecuencias, pero en el cual no se encuentra el consentimiento entre los sujetos como elemento constitutivo, en el cual lo separa los cuasicontratos de los contratos. El cuasidelito es un acto ilícito, pero en el derecho romano no clasificaba entre los delitos. Produce una obligación entre el autor del acto y el perjudicado.